La verdad. Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy lunes 25 de abril. Son las 5 en punto de la tarde. Estamos iniciando semana aquí en Post La Verdad, ya finalizando el cuarto mes del 2022. Y iniciamos con una complacencia musical que hacemos a Don Dasket aquí en Post La Verdad. No es verdad, ángel de amor, que en este apartado estado nadie organiza el proletariado y se explota mejor. Se cree informado, se cree superior. El pavo está más preocupado por Venezuela que por la pensión de la abuela. Bendita alienación, vuelvo directo de Alepo de estar con rebeldes a los que respeto. EKJ la yihad, AK-47 financias las balas, pagan las granadas que Europa les manda para desestabilizar. Te cuento mi plan, financia partidos y medios que culpen a ese refugiado que viene por pan. Es una brecha social natural, no te compliques más que te lías. El hormiguero es gracioso, no el puto murciano ni ese Facu Díaz. Tengo mis mierdas, tengo mis días, los ricos también lloramos de risa. Tengo ajo infuso, queso, ya tú eres social favorito aquí preso. Tengo todo el power, vengo lento dentro de mi tanque y tú con putas aguas. Coño, un poco de violencia, igual a un poco el combate. Yo le tengo miedo a Stalin cuando entra a Alemania en tanque. No existe nada más gratificante que este país de mangante. Robo y blanqueo a la plebe ignorante con mi blanco guante zorra repugnante. Dicen ilusos tras tus sudando sangre pa' ganar tanto como lo que vale con lo que cubro mi orongo. Culo con piel de animales agonizante. Son el ritmo como un nacional entra en un instituto con cierto desprecio, buscando al cabrón que ha pintado viva Lenin encima del Cristo del pueblo. Es un atentado contra lo sagrado, un pecado que en sí es perdone. Mucho comunismo, mucho con los pobres y luego todos con iPhones, cabrones. Suben elogios cuando dono pasta, una organización solidaria ONG. Me hundo en mi yate privado, en mi playa privada, en tu coño privado, lo sé. Ve ricos y pobres, todo eso era antes. Si vas a tocarme con guantes, ahora hay multimillonarios y muertos de hambre, hombre. No me envidies, no soy un minero, un becario del funcionariado, un lisiado o un estibador. Malditos privilegiados, allí me colé y empresas privaticé. Coca-Cola para todos y un ERE que te vas a comer. Vota Macron, vota Le Pen, Capital A o Capital B. Votas a Hillary o votas a Trump, vota quien quieras, no tengo rival. No me puedes votar pero tengo el poder. Sí, dígame, enciendes así, ajá, son tus derechos. Dicen que no van a volver. Guantes, zorra repugnante. Dicen ilusos tras tus sudando sangre pa' ganar tanto como lo que vale con lo que cubro mi orongo. Culo con piel de animales agonizantes. Lo de viva España con un viva no responde. Si es hombre no es español, si es español está corrado. En el grito de viva España con un viva no responde. Si es hombre no es español, si es español está currado el hombre. No encuentro trabajo porque resulta que puse un perfil en InfoJobs y nadie me contrata. Crisis business, porque esto no es buscar trabajo. Porque a día de hoy, si lo necesitas, ahí está abogados que echan currículums en el McDonald's. Estaba sonando la canción de Privilegiados con Plan B, original de Sons of Aguirre y compañía, o Sila, no sé qué significa ese Sila, Sociedad y Familia. Bueno,
Ustedes me dirán cuál complacencia musical de @Daskiet, quien desde el grupo oficial en Telegram nos escribió esta mañana y nos pidió esta canción para que la colocáramos hoy en este episodio podcast de Pues la Verdad, el cual lo pueden estar escuchando en estos momentos en vivo a través de Spreaker. Estamos transmitiendo, son las 5:05 ya de la tarde de hoy lunes 25 de abril, transmitiendo especialmente en una lluviosa ciudad de Bogotá. El podcast de Pues la Verdad también lo pueden escuchar en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Ahí lo pueden encontrar. Toda la información en esta descripción de este episodio podcast. Ahí está toda la info. Saludos a todas las personas que nos acompañan desde el grupo en Telegram, también a quienes nos acompañan en el chat en vivo y también para quienes nos escucharon en la tercera selección musical que hicimos ayer domingo desde las 9 de la noche. Ya saben, todos los domingos 9 de la noche selección musical de Pues la Verdad, y échense también una pasadita en tiendainformática.co, que es la tienda de productos informáticos de @Ivandacho. Saludamos aquí a Diego Arevalo, que dice buenas tardes, feliz inicio de semana y escuchando el podcast de Pues la Verdad. Y después de haber hecho los avisos habituales, las cuñas de Pues la Verdad, quiero recomendarles de nuevo que se escuchen la selección musical que hicimos anoche con pop de los 80s. Después haremos otras más. Estará la versión volumen 1 para que después estén pendientes de las nuevas que podamos estar haciendo. Saludamos a Doña Lore, que nos escribe desde México en el grupo oficial en Telegram. Dice: hola a todos, creo que no estoy muy segura, pero Cecilia es una banda de metal de Alicante, España. Así es Cecilia. Es que tenía mi duda de cómo se pronunciaba, si Cecilia o si era de pronto una abreviatura sobre algo. Muchísimas gracias a Doña Lore, que aquí nos acompaña. Aquí don Ricardo de Software Libre me pide un favor frente a un video de unos gomelitos que está haciendo por ahí viral en Twitter. Lo compartimos hace un rato en el grupo en Telegram. Ya saben, toda la info que tenemos acá, todo lo que comentamos en el grupo en Telegram y todo, usted también puede tener acceso. Si revisa la descripción de este episodio podcast, ahí está el enlace para que haga parte del grupo oficial en Telegram de Pues la Verdad, donde compartimos información 24/7, todo el tiempo, información, noticias, comentarios, chistes, memes, GIF, juego, de todo. Compartimos ahí música y demás. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta que todo el revuelo que se ocasionó desde el viernes, sí, más o menos, bueno, todo el fin de semana, frente a un hilo de trinos de Zapateiro, hilo de trinos que fue leído y fue analizado en su momento el día viernes por Javier Ruiz, @Contraguardia, quien tuvo el honor de cerrar semana en Pues la Verdad. Bueno, yo quiero hablar del tema. Es preciso ser reiterativos en esto porque realmente entre las redes sociales, las fake news, el culiprontismo de mucha gente, todo, pues nada, están defendiendo lo que está haciendo Zapateiro. Y pues uno puede estar de acuerdo con la doctrina militar, uno puede estar de acuerdo con el pensamiento uribista, uno puede estar de acuerdo con el ajúa, 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 ¿no?
Pero en lo que uno no puede estar de acuerdo es con que se viole tan descaradamente la Constitución. No, eso no se puede permitir. Sencillamente no se puede estar a favor de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo decía Javier el viernes pasado. Escúchense el episodio porque Javier, en caliente, aprovechando el furor de la noticia, entró a comentar en vivo pues todo lo que acontecía. Y es que las fuerzas militares, por mandato constitucional, la fuerza pública como tal, incluyendo la policía, no son deliberantes, no participan en política, no lo pueden hacer. Ellos son sujetos de derecho diferentes a los que somos nosotros los ciudadanos de a pie, por así decirlo, del común. Lo dice el artículo 219 de la Constitución. Ustedes saben que a mí me gusta mucho traerles articulitos de la Constitución, leerlos, desglosarlos, analizarlos conforme a los hechos noticiosos, al contexto pues, de lo que está sucediendo en la actualidad colombiana. Y ya que doña Lore nos está escuchando, quiero hacer el ejercicio, hagamos una especie de ejercicio así rápido que se llama Derecho Comparado, que ella nos pueda contar un poco cómo es que opera este tema de los militares y de sus opiniones, de sus intervenciones en política en México. Sería interesante para poder comparar un poco lo que sucede en México frente a lo que sucede aquí en Colombia. La Constitución de Colombia, en su artículo 219, dice lo siguiente. Ya la primera frase es clara. La fuerza pública no es deliberante. No podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función de sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Empecemos a analizar. ¿Qué es lo que nos dice acá la primera parte de este artículo 219? La fuerza pública no es deliberante. Primero, ¿qué es fuerza pública? La fuerza pública se conforma por la Policía Nacional, que es una fuerza civil armada, y las fuerzas militares, Armada, Ejército, Fuerza Aérea. Todas estas están a cargo del presidente de la República, o sea, hacen parte del Ejecutivo. Es por ello que el presidente de la República, por mandato constitucional, es el comandante supremo de la fuerza pública. Y todas sus órdenes, todos sus designios se ejercen, se llevan a cabo a través del ministro de Defensa, el cual es el titular de esa cartera, cargo que pone el presidente a dedo. Es un cargo que el mismo presidente decide a quién poner, que en este caso es Molano, porque Duque lo puso ahí, porque muy seguramente Uribe le dijo que pusiera Molano. Ahí está. La fuerza pública no es deliberante. O sea, ellos no entran en el juego de la democracia participativa. Ellos no entran a fijar posiciones democráticas, no. Ellos solo están para cumplir sus funciones y por ende cumplir las órdenes que le dé el gobierno central o a quien éste delegue. En este caso al ministro de Defensa, y si es el caso, pues entonces el ministro de Defensa puede delegar una función en específico, por ejemplo, para que un alcalde pueda, en coordinación con la policía, militarizar una ciudad con apoyo del Ministerio de Defensa, obviamente, todo con el bueno. No es deliberante, no puede entrar en democracia. Los militares, la policía, los pilotos de la Fuerza Aérea, los marines de la Armada, los cadetes de la Armada, no sé cómo le quieran decir, no pueden votar. De hecho, ellos tienen una cédula especial, ellos tienen una cédula diferente. Y tan solo cuando se retiran del ejercicio activo dentro de la fuerza pública, recuperan ese derecho, se les reasigna ese derecho y empiezan a ser catalogados como ciudadanos normales y pueden votar. Pero mientras están en ejercicio no lo pueden hacer. Continúo, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima. O sea, no está bien visto que un grupo de militares se reúnan en la casa de alguien y empiezan a conspirar o a hacer cualquier cosa, porque eso no está bien visto.
Es que esos son militares, son personas armadas. Como lo decía Jaime Garzón en un video que está haciéndose viral otra vez, ellos ejercen la violencia legítima del Estado. Recuerden que la potestad de las armas y el monopolio de las armas recae en el Estado. Ellos pueden ejercer la fuerza, ellos pueden ejercer el impacto de las armas a modo prudente, de modo proporcional y como lo dictaminan diferentes normativas tanto internas como internacionales. No pueden dirigir peticiones excepto sobre asuntos relacionados con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con regla de la ley. O sea, ellos solo pueden dirigir peticiones respetuosas conforme a sus asuntos directos internos dentro del servicio militar, dentro del servicio de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función de sufragio mientras permanezcan en servicio activo. Lo que estábamos diciendo hace un momento. Ellos no pueden ir a votar. ¿Por qué? Porque ellos son militares. Ellos son los que tienen las armas. Ya, sencillo. Ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Y bueno, entonces alguien decía, ay, pero es que lo que hizo Zapateiro fue responder unos trinos y unas acusaciones que estaba haciendo Petro, senador de la República. Es que es el comandante el que le está respondiendo a un senador. No. O sí a medias. Resulta que ese senador es candidato a la presidencia. Y estamos en campaña presidencial. Y resulta que hay una normatividad que especifica que los funcionarios públicos, los servidores públicos, que hacen parte del Ejecutivo y que tienen ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades y también los de la rama judicial, no pueden hacer intervenciones en política, pero más en específico en época electoral. Es más, se establece que creo que es el presidente el que no puede hablar y no puede tener intervenciones en política por 4 meses, por el periodo que dura la ley de garantías. ¿Por qué? Porque es el presidente, es el jefe de Estado, es la suprema autoridad administrativa, es el comandante supremo de la fuerza pública. Es el que tiene a su cargo un presupuesto gigantesco, es el que tiene a su cargo las decisiones que van a ejecutar la fuerza pública. Entonces un presidente sencillamente no puede intervenir en política y no puede mucho menos mostrar su simpatía o su desprecio por uno u otro candidato. Eso no lo puede hacer. Eso está en contra de la Constitución. Y así, como el comandante supremo no lo puede hacer, no lo pueden hacer sus subordinados. En este caso, el comandante de las fuerzas militares, que es el general Zapateiro, el conocido por el Ajúa y por lamentar mucho la muerte del doctor Popeye, del sicario Pablo Escobar. Ellos no pueden intervenir en política. Es que el comandante de las fuerzas militares le está respondiendo. No, es que ese callado no le responda. Respóndale después de elecciones si quiere, pero antes no. Antes ni durante no. Hágalo después. No tiene por qué hacerlo. Ay, Andrés, pero es que los militares son personas, ellos son seres sintientes, es que ellos también tienen derecho a la libertad de expresión, tanto que ahorita Elon Musk, nuevo dueño de Twitter, ya se confirmó la compra, más de $44 mil millones, dice él que va a respetar y va a llevar a cabalidad en extremo el derecho de la libertad de expresión. Ojo, lo hemos dicho muchas veces, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como nos lo quieren hacer pensar incluso los demagogos de la FLIP, sino que es un derecho que se puede cumplir hasta cierto punto. No es absoluto. El derecho de la libertad de expresión no puede ir incluso sobre otros derechos que son más importantes. Diego Arevalo dice, ¿será que en el batallón de comunicaciones de Facatativá está escuchando el podcast? Allá me tocó sacar la libreta. Allá en ese batallón, al igual que en muchos otros, suceden muchas cosas que eso sí no lo cuentan los militares. Interesante poder contar con la fuerza de una autoridad judicial que ordene una investigación incluso a médicos forenses para que hagan exhumaciones. O sorpresas que se van a encontrar ahí en los campos de los batallones de la República de Colombia. Diego Arevalo dice, Duque anda con la camiseta de Gutiérrez debajo de la camisa, sí. Le falta que saque la cachucha que diga Fico presidente o que se ponga la chaqueta donde dice Ivancito, entonces va a decir Fico. Doña Jen se conecta y dice, buenas tardes amigos de Pues la Verdad. Muchísimas gracias a Jen por estar aquí con nosotros. Doña Lore, muy amable, muchas gracias, Doña Lore.
Desde México dice, bueno, aquí en México mientras estén en servicio las Fuerzas Armadas, Policía, Militares, Guardia Nacional, etcétera, no tengo entendido, yo tengo entendido no pueden votar. ¿A qué me refiero en servicio? Bueno, que les haya tocado trabajar. Si el día de las elecciones les tocó descanso, sí pueden votar. Bueno, si están en ejercicio activo, incluso en descanso, ahí sí podrían votar, pero está con esa condicionante. Muchas gracias a doña Lore que nos comparte esto. Un saludo especial a Trunero, quien nos ha colaborado mucho para poder empezar a emitir el podcast de Pues la Verdad también en Twitch. Así que en estos momentos estamos en Twitch, también en vivo. Por si nos quieren buscar en esa plataforma, muchísimas gracias a Trunero que hace esto posible. Entonces aquí doña Lore también nos cuenta que similar a lo que sucede acá en Colombia, en México pasa algo parecido. Quienes están en ejercicio activo no pueden votar, así de sencillo, no lo pueden hacer. Lo que hace el general Zapatero es una clara intervención en política, empezar a cuestionar y a criticar y a hablar. Incluso una supuesta comisión de delitos, bueno, ni tan supuesta, ya fue desmentido a nivel judicial. La misma Corte Suprema y otras autoridades judiciales determinaron que el tema de las bolsas con Petro y el dinero, pues nada, no había razón a sospecha, todo venía de dineros rastreables, dineros limpios. Se trata de un tema de unas ayudas y demás, y se pudo evidenciar de dónde venía el dinero, o sea, no había una irregularidad, por más dudoso que pudiera parecer el video. Y eso fue ya hace rato, hace como más de 2 años que se estableció eso a nivel judicial. La cosa es que un militar venga y siga hablando del tema es lo mismo que siguen hablando los perfiles uribistas. Si se da cuenta, ustedes revisan cualquier otro perfil en Twitter o escuchen al doctor Londoño en La Hora de la Verdad. El viernes pasado, por ejemplo, se la pasaba diciendo que Petro era un guerrillero, que era un comunista, que peligro que el país llegara en manos de un terrorista, que hace negocios con bolsas, un poco de cosas. Y uno se pone a ver el libro de Zapatero y son casi las mismas palabras que utiliza el doctor Londoño. O sea, quiere decir que el general Zapatero está muy bien adoctrinado frente a lo que se llama el uribismo puro y férreo. De eso no hay duda. Es cuestión de leer su lenguaje, es cuestión de leer lo que ha dicho él en diferentes entrevistas, es cuestión de ver lo que dicen sus subordinados que salieron a defenderlo y lo que dicen los políticos más cercanos a Uribe. María Fernanda Cabal y otros más han salido a defender, diciendo que es que el honor de las fuerzas militares, el glorioso Ejército Nacional, y pues de glorioso y de honorable no es que tenga mucho, porque se han establecido casos de los falsos positivos, muchas demandas en contra del Estado, en donde se falló y se condenó al Estado mismo, Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, y otros casos más en donde sencillamente se demostró que el Estado, en un abuso del uso legítimo de las armas, o como lo diría otra vez Jaime Garzón, la violencia legítima del Estado, pues mató personas, mató civiles, mató colombianos. ¿Qué es que eran guerrilleros? ¿Qué es que eran terroristas? No, sencillamente los mató, los asesinó, sin un juicio previo, sin un debido proceso, no hubo proporcionalidad, violentando diferentes tratados internacionales, cometiendo tierra arrasada. Búsquense ese término, lo que es la tierra arrasada dentro del derecho internacional humanitario, por ejemplo. Y muchas veces lo que hace Colombia es que ven un campamento que tiene un armamento liviano y cogen y les mandan bombardeos. Y después sale el ministro Molano a decir que es que lo que habían ahí eran máquinas de guerra. O sencillamente disfrazan a civiles asesinados, les ponen armas, les ponen camuflaje y lo hacen pasar por guerrilleros. Doña Diana Reuter nos se conecta y dice: hola amigos de Pues la Verdad, Boris. Al rato no lo leíamos, don Boris, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dice: en las televisiones europeas solo se ve los militares de alto rango haciendo declaraciones sobre sus operativos o cosas relacionadas con el ejército a su cargo, punto y pelota. Un militar no tiene por qué estar hablando de política, un militar no tiene por qué estarle respondiendo a un candidato a la presidencia. Ay, es que Petro dijo, Petro podrá mentirle la madre si quiere al que sea. Ahí estará la sanción social. Pero un funcionario en ejercicio tiene que dar ejemplo, más que todo un militar. Más que todo alguien que está con una disciplina castrense, tiene que dar ejemplo. Más que todo el comandante de las fuerzas militares.
No era el momento, no tenía por qué hacerlo. Si estuviéramos fuera de elecciones, claro que podría responderle al senador si quisiera. Es más, el Senado de la República, el Congreso, puede citar a debates a los militares y ellos tienen que ir a presentarse. Al fin y al cabo, los congresistas nos representan a nosotros dentro de las lógicas de una democracia representativa y participativa. No por nada la definición de la ley expresa dice que la ley es la manifestación popular a través del pueblo que se hace en el Congreso de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros elegimos a los congresistas y ellos sacan, bajo esa legitimidad, las leyes que bien tengan que sacar y actúan conforme a ese mandato electoral, constitucional, que le otorgamos nosotros con nuestro voto. Entonces van a salir uribistas a decir, es que un militar no tiene por qué rendirle cuentas a un civil. Pues claro que le tienen que rendir cuentas a un civil, no que ellos son servidores públicos, ellos no están por encima de nosotros. Nos tienen que rendir cuenta a nosotros, pero como no nos pueden rendir cuenta a cada uno de nosotros en particular, lo pueden hacer directamente en el Congreso, porque es el Congreso el que nos representa. El problema está que cuando se terminan eligiendo mayorías en el Congreso que sean favorables al uribismo, a los conservadores, a los cristianos y cosas así. Ya en este Congreso que se va a posesionar el 20 de julio, ya la cuestión es diferente. Ya hay un equilibrio más de las cargas. Y eso que conservadores, uribistas y todos, si se juntan, son mayoría frente a las curules que pudo haber conseguido el pacto histórico tanto en Cámara de Representantes como en Senado. Ojo, hay que tener en cuenta cómo está la configuración del Congreso para que ustedes vean cómo se van a llevar a cabo los nuevos proyectos de ley y todo lo que va a suceder. Doña Lore nos sigue contando. Recuerden que doña Lore nos está haciendo aquí el ejercicio sobre cómo es la situación en México. Entonces dice ella, si algún elemento de las Fuerzas Armadas llegan a las casillas de votación, así sea en su día de descanso, llega uniformado, no tiene derecho al voto, debe ir vestido de civil. Si alguien de las Fuerzas Armadas quiere participar en asuntos políticos, debe pedir permiso a sus superiores o en su defecto renunciar a su cargo. Bueno, es interesante esto que nos cuenta doña Lore. La diferencia con México, doña Lore, es que aquí en Colombia, mientras esté ejerciendo su función como militar, como policía, perteneciente de forma activa a la fuerza pública, no puede votar. ¿Por qué? Porque a ellos se les otorga una cédula diferente a la que tenemos nosotros. La cédula es el ID, la identificación. Es una identificación diferente, con un formato diferente al que nosotros los ciudadanos del común tenemos. Entonces ellos no pueden ejercer el voto, y lo dice el mismo artículo 219. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Entonces, hay gente en Twitter que dice, es que a los militares, pobrecitos, les están vulnerando su derecho a la libertad de expresión, es que ellos son seres sintientes, es que ellos también tienen derecho de pedir quién los va a comandar. Pues no, eso no es así. Eso, por más bonito o loable que le pueda parecer a alguno que otro, eso no es así. La misma Constitución lo establece. El militar, el policía, el miembro de la fuerza pública está en una posición diferente en donde se le van a exigir ciertas cosas que al común de la gente no se le va a exigir, comenzando que ellos son los que tienen la potestad, el monopolio de las armas. Y resulta que las dictaduras militares o los golpes de estado se hacen a través de un comando armado. Entonces, con más veras, como ellos son los que manejan las armas del país y se rigen bajo una doctrina y una disciplina diferente a lo que nos regimos nosotros los colombianos en general, pues nada, ellos no pueden participar en política. Ay, que si el comandante quiere opinar y hacerle campaña a Fico o a Ingrid o al que sea, bueno, pues renuncie a su cargo y bien pueda, hágalo. Lo puede hacer. De hecho, la fórmula de la vicepresidencia de Ingrid Betancourt es un militar retirado. Los militares retirados pueden votar. ACORE, que es una asociación de militares retirados y de reserva y todas estas cosas, ellos hacen participación en política, tienen movimientos políticos, es más, votan en mayoría por el Centro Democrático y les gustan
las políticas que maneja y que plantea el Partido Conservador. Por ejemplo, ellos lo pueden hacer, sí, pero cuando están en ejercicio, no. Entonces no salgan a defender a Zapateiro porque sencillamente lo que están es defendiendo un acto violatorio de la Constitución y en esto me sorprende que muchos abogados en Twitter, colegas, están en lo mismo. Están defendiendo a Zapateiro. Es que no hay ninguna violación a la Constitución. Claro que sí la hay. De hecho, por ahí saqué un trino minutos antes de este episodio podcast en mi cuenta @jvp008, donde decía que, mire, si usted está buscando un abogado y por pura casualidad usted se da cuenta que ese abogado está defendiendo a Zapateiro, mejor siga buscando otro abogado. Porque un buen jurista, alguien que conoce las leyes, alguien que es bueno en eso, alguien que es ético, así Abelardito diga que la ética nada tiene que ver con el derecho, va a defender siempre el cumplimiento de la Constitución, no a quien la viola. Ojo, esto no quiere decir que no se pueda representar a una persona que puede ser culpable de una comisión de un delito. Yo lo he dicho muchas veces acá. Hay que garantizar como buen abogado incluso que se cumpla la Constitución a esa persona que es sospechosa de la comisión de un delito a través de la garantía que se le pueda otorgar frente al debido proceso. Ve, mira, aquí doña Lore dice, aquí en México la identificación es la misma para todos, por eso sí pueden votar, o sea, los de la fuerza pública en México, siempre y cuando vayan vestidos de civil. ¿Se imaginan que eso se hiciera acá en Colombia? ¿Se imaginan que eso lo hubieran logrado reformar? Porque ojo, con Uribe 1, Uribe 2, y después el uribismo en el Congreso, siempre han querido y han intentado reformar la Constitución desde el Congreso a través de un acto legislativo, para que la fuerza pública pueda votar en elecciones, alegando todo lo que están utilizando para defender a Zapateiro, que es que los militares tienen derechos, que ellos también son ciudadanos, que es que ellos sienten, que es que a ellos les duele la patria, que ellos tienen derecho a ir a votar, de defender a quien mejor los pueda comandar y un poco más de cosas. ¿Se imaginan que en Colombia se hiciera exactamente lo que doña Lore muy amablemente nos ha compartido? Que en México ellos tienen la misma identificación que cualquier otro ciudadano y que si van a votar lo pueden hacer siempre y cuando vayan vestidos de civil. ¿Cuántos rapados no veríamos allá? ¿Cuántos con el peluqueo militar? ¿Cuántos centinelas hay, rancheros? ¿Cuántos de infantería no estaríamos viendo haciendo filas muy disciplinadamente votando por el que diga Uribe? El de la mano firme y el corazón grande, ¿no? Porque es que por ahí iría la cosa. Diego Arevalo dice, pregunta, ¿esto lo hicieron como un tipo de encuesta para saber si la gente se unan a la causa que es un golpe de Estado a Petro si llega a ser presidente? Obviamente puede hacer golpe de Estado judicial o legislativo. Golpe de Estado es golpe de Estado. Así gocen de popularidad o no, es un golpe de Estado y ya. Un golpe de Estado es cuando sencillamente pasan por encima del ordenamiento jurídico, buscan romper la Constitución y las leyes, buscan romper todo lo que es la estructura básica del Estado. Eso es un golpe de Estado. Uribe quería hacer golpes de Estado incluso gozando de una inmensa popularidad y él decía y se legitimaba con eso, que con esa popularidad que él tenía podía ocasionar esos golpes de Estado. Recuerden que, y lo puse hace unas 2 semanas, un audio del doctor Londoño, Fernando Londoño, diciendo que la Corte Constitucional le impidió la reelección a Uribe y eso que Uribe estaba gobernando y la gente lo respaldaba y la gente quería otro tercer periodo de Uribe y que llegó la Corte y les vulneró el derecho de reelegir a Uribe. O sea, querían hacerlo reelegir rompiendo el Estado Social de Derecho. Eso es un golpe de Estado. Ay, es que es el Ejecutivo y el Legislativo quien hace eso y llegó la rama judicial. Pues no. Para eso están las altas cortes, para eso está la rama judicial, también para poner freno a los excesos que se puedan cometer desde el legislativo, impulsados por las iniciativas que puedan lanzar desde el ejecutivo. Don Boris dice, desde la época del proceso de paz, los militares andan mucho más adoctrinados. Recuerdo que cuando presté servicio en la policía en 1993, nos indicaban que no podíamos opinar sobre las decisiones del presidente o el alcalde. Siendo 2015, un amigo capitán hablaba basura de su comandante en jefe, Juan Manuel Santos.
y buscándole la lengua encontré que toda esa basura se la decían sus superiores en las formaciones. Si Petro sube, deberá remover toda esa cúpula y someter a actualización la doctrina castrense, que es aún de corte prusiano. Interesante esto. De orden de la Guerra Fría y de la Escuela de las Américas. Asimismo, la reforma de la policía hacia su encabezamiento civil desde el Ministerio del Interior. La amiga mexicana, o sea, doña Lore, nos puede indicar cómo funciona. Bueno, aquí vamos, pregunta para doña Lore. Se la hace aquí Boris, o sea, se la trasladamos de pregunta de Boris en el chat de Spreaker a doña Lore, que nos está escuchando en el grupo en Telegram de Pues la Verdad. Entonces, doña Lore, pregunta, ¿nos puede indicar cómo funciona la Policía Federal Mexicana, la cual se encabeza desde un Ministerio Público del Orden Civil? Sí, ojo, el ordenamiento en México es diferente. México es un estado federado. Nosotros somos un estado centralista, vamos a ver república. México es un estado federado. Eso quiere decir que los diferentes estados de los Estados Unidos mexicanos tienen sus propias leyes, sus propias costumbres, su propio ordenamiento, que gira en torno a una armonía con el gobierno central. Entonces aquí el tema de la Policía Federal, como lo dice Boris, de la Fuerza Pública y todo, se maneja con unos estándares distintos a lo que se hace acá en Colombia. Entonces, esperemos a ver doña Lore que nos pueda contar un poquito más sobre cómo funciona la Policía Federal en México, así a modo general, para ir complementando. Este ejercicio de hacer una especie de derecho comparado entre México y Colombia con la situación de la fuerza pública está muy interesante. Muchas gracias a don Boris y a doña Lore que nos están compartiendo acá sus comentarios al respecto. Ustedes se han dado cuenta que siempre el uribismo dice que la moral de la tropa tiene que estar siempre al alza, que no puede estar a la baja, que el glorioso ejército nacional. Pregunto yo, ¿cuál glorioso ejército? ¿Cuáles son los méritos del ejército? ¿Qué ha hecho el ejército nacional? Aparte de los falsos positivos y otros desmadres más. ¿Por qué es glorioso? ¿De qué nos ha defendido? ¿De nosotros mismos? Porque resulta que el glorioso ejército nacional lleva en una constante guerra interna contra nosotros mismos en general. Que resulta que el tema del conflicto interno, las guerrillas, la policía no lo pudo solucionar y resulta que la función de la policía, según la Constitución, aparte de ser una fuerza civil armada, es garantizar el orden público dentro de las fronteras del país, dentro de la nación, como lo hace cualquier otra policía de cualquier otro país. La policía es la que se encarga de mantener el orden, de cuidarnos a nosotros mismos, de verificar que todo se lleve a cabo, que todo se cumpla. E incluso hasta en temas de ornato, si ustedes echan una revisada al código de policía, una de las funciones de policía es verificar que las casas, que las fachadas de los edificios y demás estén en buen estado. Y entre las acciones de policía está incluso llamar la atención a una persona que tenga una fachada fea o mala, porque eso daña el ornato. Es que eso también es una función de policía. Entre otras cosas, por eso también hay policía de animales, policía de otras cosas y demás. Bueno. Pero resulta que como el Estado colombiano se estaba viendo excedido en su conflicto interno y en la lucha en contra de los grupos alzados en armas, guerrilla, paradisidencias, bandas criminales, lo que sea, en general, pues sencillamente empezaron a autorizar que las fuerzas militares, o sea, el ejército, entrara a mediar, entrara a combatir dentro del conflicto interno. Es más, Uribe cambió el chip y cambió la interpretación y se dejó de utilizar la palabra conflicto interno. Y oh sorpresa, empezaron a usar la palabra terrorismo. Y es que esto viene de una interpretación que estaban haciendo los Estados Unidos por allá después del atentado de las Torres Gemelas, de año 2001, en donde ellos decían que hay que combatir el terrorismo. Entonces Uribe pidió a los Estados Unidos, o sea, Uribe le pidió a Bush hijo, muy amigo de Uribe, que por favor a través de los Estados Unidos se declarara a las FARC como grupo terrorista. Y hasta hace poco, hasta hace unos meses, Estados Unidos le quitó esa marca a las FARC. Entonces, bajo esa justificante que las FARC fueron declaradas por Estados Unidos y otros países como un grupo terrorista, es que se justificaba dentro del derecho internacional humanitario y otras cuestiones más que Colombia utilizara
a las fuerzas militares, al ejército, para combatir a esos temibles grupos terroristas. Pero es que está el tema del Plan Colombia, y el Plan Colombia solo opera con temas de narcotráfico, y Estados Unidos pide que se cumplen la lucha contra el narcotráfico. Entonces, bueno, no nos compliquemos, inventémonos una nueva palabra. Entonces, las FARC no solo es un grupo terrorista, sino es un grupo narcoterrorista. Entonces, con esa interpretación vienen a justificar que sencillamente se utiliza el ejército, se utiliza un armamento especializado para combatir a grupos narcoterroristas con fondos que vienen de los Estados Unidos para ayudar a la lucha contra el narcotráfico, pero también contra el terrorismo. Es acá que, reuniendo un poco las palabras de Bori, pues viene la doctrina castrense tan arcaica que tiene el Ejército Nacional. Que de hecho, y si ustedes escuchan a Zapateiro, eso es lo preocupante, él es de las personas, al igual que otros uribistas, de los que aplican el derecho penal de conciencia. Usted es un delincuente si usted piensa contrario a lo que yo estipulo. Usted es un delincuente si usted se opone a mis ideales. Usted es un delincuente si usted no honra al glorioso Ejército Nacional. Ser de izquierda o ser antiuribista es sinónimo de ser delincuente. Y a los delincuentes se les combate, se les da de baja, se les neutraliza, se les elimina. Y resulta que en Colombia el derecho penal de conciencia no existe. No está avalado por la Constitución. La misma Constitución de Colombia establece que nadie será condenado por su pensamiento y por su forma de ser, ni las vainas. A usted lo condenan es por sus hechos. Por algún hecho ilícito que se le pueda comprobar a través de un debido proceso. Eso los militares no lo llevan a cabo. Ellos asumen que si usted está reunido con un partido de izquierda, que si usted los critica a ellos, o que si sencillamente no es uribista, usted es un delincuente en potencia. Y hay que aplicar la inteligencia militar, hay que chuzarlos, interceptarlos, individualizarlos, hasta llegar a lo último, que es neutralizarlos, eliminarlos, borrarlos del mapa. ¿Eso es lo que nos quieren aplicar a nosotros, el derecho penal de conciencia? Que si nosotros no tenemos un pensamiento correcto al estándar militar, a esa doctrina castrense que nos dice aquí Boris, de corte prusiano, entonces sencillamente seremos unos buenos muertos. Es que no estaríamos recogiendo café. Esa es la cuestión, ese es el problema al ver cómo un comandante de las fuerzas militares termina metido en política. El problema de todo esto es que este error, este acto violatorio de la Constitución se agrandó. ¿Por qué? Porque salió el comandante supremo, o sea, el presidente, a respaldar a Zapateiro, a decir que la honra de los militares se tiene que respetar. Y es que recuerden, muchas veces lo hemos puesto acá, lo hemos comentado, el uribismo le exige a Duque que pase por encima de las decisiones judiciales, golpe de Estado, que pase por encima frente a lo que ha establecido la Corte Constitucional con el tema de los bombardeos, con el tema de las fumigaciones, que tenga los pantalones, que para eso tiene el ejército a su cargo, y haga lo que tenga que hacer con tal de acabar con los enemigos narcoterroristas y con sus amigos del narcoterrorismo y de las cortes farianas y todas esas cosas. Palabras más, palabras menos, lo ha dicho el mismo doctor Londoño y lo hemos traído acá, que militaricen las cortes, que las cierren, que se pongan los pantalones, que para eso hay Congreso a favor, que no se preocupe, haga lo que tenga que hacer. ¿Se acuerdan que Uribe decía que habían buenos muertos y que habían masacres con criterio social? Bueno, algo así. Pero como Duque no lo hace, han dicho que Duque pues no ha servido, que Duque es un traidor y que sencillamente el uribismo llegó al poder con Duque, pero sencillamente Duque ha gobernado lejos, alejado del uribismo, cosa que nadie le va a creer, obviamente. Doña Laura aquí responde, dice, bueno, ya no es Policía Federal, a partir del 31 de diciembre del 2019 cambió a Guardia Nacional. Y ya doña Laura nos está escribiendo más al respecto, ahí la vamos a estar leyendo. Es grave que salga el presidente a respaldar a su comandante, cuando lo correcto es que lo tendría que haber llamado a calificar servicios. Palabras más sencillas, sacarlo del cargo. Es más, aquí estamos en moras, bueno, es que hoy es lunes y esto fue el viernes,
En los siguientes días, muy seguramente, debate de control político. Es más, se puede llamar a otra moción de censura al ministro Molano por esto. Porque sencillamente alguien que está a su cargo está inmiscuyéndose en política. Pero es que resulta que el ministro Molano también lo está haciendo. Entonces saca un hashtag entre y nos dice Petro miente. Bueno, el Congreso de la República. Lastimosamente el Congreso actual, no el que se eligió el 13 de marzo pasado, el Congreso actual es de mayorías uribistas, Centro Democrático, conservadores, cristianos y demás. Cambio Radical, toda esta gente. Podría haber un pequeño cambio, pero por temas de fechas y todo sería algo muy pronto. Es cuando se posesione el nuevo Congreso el 20 de julio. Que lo va a hacer mientras Duque siga en ejercicio. Porque es más, Iván Duque, por ser presidente, es el que tiene que posesionar ese nuevo Congreso el 20 de julio. Y ese nuevo Congreso tendrá de aquí hasta el 6 de agosto, pues para hacer los debates y demás que tenga que hacerle al gobierno actual. Pero pues ya por temas de tiempo y todo, vuelvo y digo, es algo muy corto. Diego Arevalo dice, creo que mañana Molano va a estar en el Congreso. Sí. Bueno, en Molano está el tema de los bombardeos, de lo que pasó por allá en el Putumayo, de el asesinato que cometieron a esas personas que estaban en el bazar. Están las imágenes, están los informes periodísticos, está toda la información, ya se ha comentado aquí. Ahí está para que lo revisen. Está el tema de la decisión que tomó el Tribunal Administrativo, si mal no recuerdo, de Cundinamarca, que estableció que como se violó el tema de la ley de cuotas, pues sencillamente el nombramiento de Molano no puede ser llevado a cabo y lo declaró nulo. Decisión que en derecho es susceptible de apelación, pues ya Molano la apeló, pues esperamos a ver a que salga la apelación. No creo que pueda salir rápido eso, yo creo que se demora más. Es el Consejo de Estado, el Consejo de Estado las cosas se demoran, se toma su tiempo, la jurisdicción administrativa es extremadamente lenta. Entonces nada, mientras tanto Molano va a seguir en el cargo. Y este Congreso pues sencillamente no le va a aplicar la moción de censura. De hecho, Colombia es un país en donde sencillamente no se ha estrenado, no se ha aplicado nunca la moción de censura. ¿Por qué? Porque los gobiernos de turno han gozado del favor y el apoyo de las mayorías de los congresistas que están en esos periodos. ¿Cómo será en esta nueva legislatura, la que se posesionará el 20 de julio? Esperemos a ver qué pasa. Es interesante la configuración, vuelvo y digo, incluso para temas de proyectos de ley y demás que busquen un cambio. Doña Lore dice que la función principal de la Guardia Nacional es resguardar la seguridad pública. Tuve que ir al artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional. Muchísimas gracias, doña Lore. Si de pronto doña Lore nos puede compartir un pantallazo de ese artículo para leerlo, poderlo analizar aquí en vivo, en caliente, le agradeceríamos mucho a doña Lore que nos está haciendo este interesante ejercicio de contarnos cómo es que funciona el tema de la fuerza pública en México, para irlo comparando aquí en Colombia. Me dice que es algo largo de leer, no importa, doña Lore. Aquí nos los puede compartir el pantallazo y lo leemos rápido. Ya para ir finalizando. El problema es que el presidente también ha estado metido en política. El ministro de Defensa también ha estado metido en política. Funcionarios del gobierno han estado metidos en política. Están interviniendo claramente en criticar las propuestas de un candidato como Petro y de favorecer otras como las de Fico. Lo cual eso es violatorio de la Constitución. ¿Pero por qué lo hacen? Ay, es que ellos no, ellos saben. Ellos son conscientes. Es algo predeterminado. Lo están haciendo adrede, con dolo, con toda la intención oscura de meterse en política y criticar al candidato que va ganando las encuestas. ¿Pero por qué lo hacen? Porque son tan caraduras de hacerlo. Porque son tan descarados. Por algo que es muy sencillo y que lo hemos explicado aquí también en este podcast. Y es que, gracias al tema de las reelecciones de Uribe, que rompió el Estado Social de Derecho y que rompió lo que se llamaba el sistema de pesos y contrapesos, pues sencillamente ya los presidentes empezaron a elegir a quienes van a ser sus órganos de control, y no era el presidente saliente el que terminaba eligiendo o ayudando a elegir a esos organismos de control para el gobierno que iba a entrar. Duque hoy tiene Contraloría, Procuraduría. Margarita Cabello, vuelvo y digo, ya fue ministra de Justicia de Duque, fue a la que incluso se le cayeron unos decretos en
en plenos estados de excepción a inicios de la pandemia, pues se le caían los decretos porque no los firmaban, eran mal redactados, o sea, se les cayeron, ni siquiera por temas de fondo, sino por temas de forma, lo cual eso a nivel jurídico es una vergüenza y demuestra que realmente esta señora Margarita Cabello no conoce, podrá ser muy abogada, pero no sabe de leyes y es una completa inepta. Pues esa inepta, esa ex ministra de Justicia, Margarita Cabello, es hoy la procuradora, porque Duque la logró meter ahí. ¿Qué hace la Procuraduría? La que controla todo el tema de la jurisdicción disciplinaria, por ende, es la que investiga y sanciona disciplinariamente a todos los funcionarios públicos del país. Entonces Duque la puso a ella. Entonces, Contraloría, que es el tema fiscal, Procuraduría, que es el tema disciplinario, y Fiscalía. ¿Quién es el fiscal Barbosa? Francisco Barbosa, compañero de universidad de Duque, compañero de pupitre de Duque en la universidad, muy mal los estudiantes de la Sergio Arboleda, muy mal universidad, me consta con todas las letras. Era el consejero de la presidencia, defendía a Duque cuanto crítica y escándalo le saltaban las manos, hizo campaña abiertamente en el Centro Democrático, Duque después lo ternó para que fuera elegido fiscal general de la nación, por lo tanto es el ente acusador, es el que tiene la titularidad de la acción penal en Colombia. Entonces, los entes de control, Contraloría, temas fiscales, temas de dinero, Procuraduría, temas disciplinarios, servidores públicos, Fiscalía, tema penal, acción penal, lo tiene Duque a su favor. A ver, Barbosa no va a investigar a su amigo Duque y a sus amigos, no. La Procuradora Cabello tampoco. Por eso es que hacen lo que hacen. Ellos no tienen miedo. Ellos tienen sus organismos de control a su favor. Todo eso está coaptado por el uribismo. El uribismo tiene hoy 2 de las 3 ramas del poder público y tiene permeada ya un poco, en un porcentaje, la rama judicial. Y lo digo por parte de la Fiscalía, porque la Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial. ¿Qué debería ser parte del Ejecutivo? Bueno, es una discusión que, como lo estaba planteando Boris con el tema de la policía tendría que estar a cargo del Ministerio del Interior, porque al fin y al cabo es una fuerza civil, armada. Pues es una fuerza civil. El Ministerio de Defensa se encarga de la defensa de las fronteras, de cualquier agresión externa, como lo dice la Constitución, a través del Ejército y de las fuerzas militares. Pero para temas de orden público y demás tiene que estar a cargo del Ministerio del Interior. Pero bueno, en esos casos nuestro ordenamiento es un poco caprichoso y se establecen otras cosas diferentes. Aquí está el artículo 9 que nos comparte doña Lore. Bueno, vamos a leerlo. Esto es de México. El artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional, entre las facultades de la misma están: salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social. Es algo similar a lo que hay acá en Colombia. Continúo: prevenir la comisión de delitos en todo el país, así como realizar investigaciones para cumplir con ese objetivo. Lo mismo que acá. Efectuar tareas de verificación para la prevención de infracciones administrativas, recibir denuncias, comprobar su veracidad y hacerlas del conocimiento del Ministerio Público. Aquí hago una pausa, entiendo por esto que el Ministerio Público no es el mismo Ministerio Público de Colombia. El Ministerio Público de Colombia es la Procuraduría, que se encarga de las investigaciones disciplinarias. El Ministerio Público en México tiene que ser más bien como la Fiscalía, es el equivalente a la Fiscalía nuestra, que es lo mismo en Venezuela. En Venezuela también el Ministerio Público tiene las funciones equivalentes a las de la Fiscalía, o sea, a las de la titularidad de la acción penal. Continúo. Realizar operaciones de inteligencia encubiertas y de usuario simulado en Internet. Intervenir en las telecomunicaciones personales bajo autorización de un juez, igual que acá. Bueno, aquí hacen chuzadas. Creo que en México también. Realizar, bajo la conducción del Ministerio Público, o sea, el ente de la acción penal, la investigación de delitos cometidos, dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y efectuar detenciones bajo lo establecido por el artículo 16 de la Constitución, proporcionar atención a víctimas y testigos del delito, colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección y en operativos conjuntos. Vigilar vías de comunicación terrestres e imponer infracciones, vigilar aduanas, puertos, aeropuertos y garitas, vigilar prisiones y centros de detención a solicitud de la autoridad competente, colaborar con el Instituto Nacional de Migración en la inspección de documentos migratorios y en el resguardo de sus instalaciones.
Y nos complementa aquí doña Lore, y ahora en pandemia están a cargo de la distribución y resguardo de las vacunas. Vea pues, mire qué curioso esto. Si se dan cuenta, la función de la Guardia Nacional es una función similar a lo que hace la Policía Nacional en Colombia, pero ellos operan a nivel federal, o sea, a nivel general. Dentro de los estados, ya doña Lore me podrá explicar un poco mejor. Dentro de los estados, cada uno de los estados mexicanos, pues obviamente hay su propia policía, su propio ordenamiento que ya funciona conforme a ese estado de forma interna. Pero a nivel general está la Guardia Nacional, que antes se llamaba la Policía Federal, que ya nos lo explicó acá. Muchísimas gracias a doña Lore. ¿Por qué el Tribunal de Cundinamarca hace eso? Este tribunal lo escucho en otros procesos de otros departamentos, pregunta Diego Arévalo. Bueno, eso es un tema ahí de jurisdicción que es interesante revisar porque la configuración de los departamentos a nivel limítrofe no corresponde en todos los casos al tema de jurisdicción que establece la Corte Suprema de Justicia con el Consejo Superior de la Judicatura. La Corte Suprema de Justicia es la que logra establecer y es el máximo ente de la jurisdicción ordinaria y es la encargada de dirimir conflictos de territorialidad, jurisdicción y demás cuando hay duda sobre cuál juez puede ser competente, esto en lo ordinario. Para el nivel administrativo está el Consejo de Estado y en temas de tutela pues está la Corte Constitucional. El Consejo Superior de la Judicatura se encarga de toda la parte administrativa y la que administra todos los recursos que se manejan dentro de la rama judicial a cargo de los juzgados. Por ejemplo, aquí en Bogotá hay dos tribunales. Está el Tribunal de Cundinamarca y está el Tribunal de Bogotá. El Tribunal de Bogotá recibe en su mayoría de veces casos de segunda instancia de los juzgados que operan dentro de Bogotá. Bogotá siendo un distrito. Hagan de cuenta que Bogotá es un departamento. Es un departamento que está metido dentro de Cundinamarca. Cundinamarca es un departamento y recibe en su tribunal de Cundinamarca, por ejemplo, casos en su mayoría de segunda instancia de juzgados que están en todo el territorio de Cundinamarca, pero, por temas de presupuesto, por temas de logística y otras cosas más, recibe casos, por ejemplo, provenientes del Amazonas. El Amazonas como tal no tiene, si mal no recuerdo, no tiene tribunal. O sea, el tribunal de segunda instancia. Entonces, por lo tanto, esos casos se los achacan al tribunal de Cundinamarca. Entonces, ustedes me dirán la sabrosa que debe ser la vida, lo sabroso que debe ser el plan de irse a Leticia a atender un caso en segunda instancia, o usted estando en Leticia, pues pagarle a un abogado para que maneje un caso de segunda instancia en el tribunal allá en Bogotá. Bueno, porque es en Cundinamarca. Listo. Por ejemplo, Boyacá tiene dos tribunales. Está el tribunal de Tunja y estaba el de Santa Rosa, de Viterbo. Tribunal muy bonito, es una hacienda muy bonita. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a Boyacá, de irse a Santa Rosa y a ver dónde cayó un meteorito por allá cerca y todo, el aerolito se llama, ese tribunal es muy bonito. En Buga hay un tribunal, si mal no recuerdo, en Cali también hay otro. Entonces, vuelvo y digo, no necesariamente la división limítrofe de los departamentos corresponde a la división de jurisdicción de los tribunales. Entonces, muy comúnmente, de pronto casos, incluso creo que con los de San Andrés también pasa que los asume, no sé si Bogotá, el Tribunal de Bogotá o el de Cundinamarca. Mejor dicho, eso es algo que hace ahí el mismo Consejo Superior de la Judicatura en algunas jurisdicciones, ya sea en temas ordinarios, en temas administrativos, ¿no? Entonces, ahí como para aclarar un poco la duda de lo que dice Diego Arévalo. Entonces, para que tengan eso en cuenta, creo que el Guaviare, el Guainía, ellos tampoco, sí tienen juzgados, pero no tienen tribunal. Entonces, esa representación, esa segunda instancia las asume, no recuerdo si también es el Tribunal Superior de Cundinamarca o es otro, pero bueno, ahí está la cuestión. Uy, miren la hora, son exactamente las 6 de la tarde. Así es, ya 6 de la tarde en este episodio podcast de Pues la Verdad. Llevamos exactamente ya 59 minutos de programa, no me quiero alargar más. Muchísimas gracias a todos ustedes. No, a usted gracias por escribirnos, don Diego Arévalo, muchas gracias. También gracias a Boris que nos escribió, a doña Diana Reuter, a doña Jen, muchísimas gracias por sus comentarios.
Y también muchas gracias a doña Lore, quien desde México nos estuvo compartiendo un poquitico el contexto a modo de derecho comparado sobre cómo funciona el tema de la fuerza pública en México. Muchísimas gracias a doña Lore, que nos saldó aquí las dudas que podíamos tener frente al tema mexicano para entrarlas a comparar con la situación colombiana, pues como para que tengan un punto de comparación, una perspectiva diferente, porque estos casos, estos ejercicios son interesantes, créanme. En la universidad los hacíamos mucho, el tema del derecho comparado es algo muy interesante porque también nos sirve como modo de autocrítica y de ver qué cosas se pueden implementar, qué otras cosas no, en dónde ajustar tuercas y demás. Entonces es algo muy interesante. Ya saben que el podcast de Pues la Verdad se emite en directo desde las 5 de la tarde en Spreaker. Por favor, compártanos, ayúdenos a crecer, a que lleguemos a muchas más personas. Créanme que a nosotros nos ayudan mucho, un montón. Llevamos más de 5 años al aire, la audiencia ha ido creciendo en el programa diario, ya en el programa nuevo que son los domingos, la selección musical a las 9 de la noche, también está creciendo, ya llevamos 3 programas ahí, entonces he estado mirando la estadística, ha ido creciendo, es algo que ya va cogiendo acogida. Gente que nos escucha en vivo y también en diferido en el programa diario, lo mismo, vamos creciendo, lo cual es muy bueno. El tema geográfico, estaba revisando estadísticas, hasta incluso en Vietnam nos están escuchando. Entonces saludos a esas personas que pueden estar en Vietnam. En Japón sé que por ahí está el hermano de don Luis Gamba, también saludos, muchas gracias. Por favor, vuelvo y digo, ayúdenos a crecer, síganos en Spreaker, es importante que nos sigan. Síganos ahí en la plataforma de podcasting en la cual usted nos esté escuchando en diferido. Es importante para nosotros porque esa estadística hace que nosotros crezcamos como podcast y que también se nos posicione mejor en las búsquedas y en las sugerencias para los usuarios. Nosotros estamos catalogados como un podcast de opinión y es importante poder llegarle a muchas más personas porque es importante, así suene redundante, valga la redundancia, es importante conocer las opiniones de cada uno de ustedes y que incluso las compartan, ya sea en el chat en Spreaker, en el grupo en Telegram, en Twitter, en @poslaverdad, o lo hagan incluso a través de estos micrófonos. Este ejercicio que hemos hecho con este podcast con Javier desde hace más de 5 años es algo muy importante, es algo en donde hemos crecido mucho, pero necesitamos seguir creciendo y dependemos de cada uno de ustedes. No siendo más, yo me despido. Mañana un nuevo episodio de podcast desde las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen lunes ya, finalizando el día de hoy. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.